Lección número 8. Un nuevo concepto, la Trinidad del hombre. Introducción. En esta lección conoceremos algo de la naturaleza humana y específicamente en lo que se refiere a nuestra naturaleza triple. Este es un concepto generalmente ignorado en el mundo y por eso no se logra solucionar los problemas más álgidos de la humanidad. La psicología y la psiquiatría intentan dar alivio a los problemas del alma, pero fracasan porque no entienden que la raíz de todos los problemas psicológicos es espiritual. Igualmente, la medicina busca alivio a los problemas del cuerpo, y aunque ha obtenido resultados importantes en ese sentido, no puede llegar a dar salud plena al hombre porque también ignora la raíz última de todos los males físicos, que es una raíz espiritual, el pecado. Y también la sociología fracasa en su intento por corregir la conducta de la humanidad, porque a su vez ignora la raíz espiritual de los problemas de conducta social del ser humano. Solamente Cristo puede solucionar los desarreglos del hombre en su vida, cuando éste le permite solucionar su desarreglo fundamental, que es la relación con Dios, rota por el pecado. Solo entonces la vida abundante de Dios puede fluir sobre él y llenar su vida. Al solucionarse el problema del espíritu, se solucionan los del alma y aún los del cuerpo. Pero esa misma naturaleza triple es la razón por la cual muchas veces experimentamos altibajos en nuestra vida espiritual o no alcanzamos la plenitud de vida prometida por el Señor en su palabra. La comprensión de cómo actúan y se relacionan nuestro espíritu, alma y cuerpo nos permitirá disfrutar de una vida espiritual plena y cumplir el anhelo de cada hijo de Dios, vivir una santidad práctica. Punto A. La naturaleza tripartita del hombre. La enseñanza bíblica se refiere al ser humano como compuesto por tres partes, o que posee tres naturalezas diferentes: espíritu, alma y cuerpo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, su naturaleza material, y sopló sobre él aliento de vida, y desde ese momento fue un alma viviente, su naturaleza inmaterial. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A decir de lo escuchado, ¿de qué está compuesto todo nuestro ser? Responde. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Responda, ¿sobre qué partes de nuestro ser actúa la palabra de Dios? Aunque algunos teólogos plantean que el alma y el espíritu son solo dos funciones diferentes de una sola naturaleza inmaterial, la Biblia y la experiencia cristiana parecen confirmar la naturaleza triple o tripartita del ser humano. A su vez, esta interpretación de la naturaleza humana nos permite atender muchos de los mecanismos psicológicos y espirituales en nuestra vida y que se relacionan con la santificación, las dolencias del alma y las opresiones espirituales.
Aunque estaremos refiriéndonos al espíritu y al alma como partes o lugares de nuestro ser, debemos recordar que son componentes inmateriales e invisibles de nuestro ser y que por lo tanto es solamente una manera de explicar más comprensiblemente realidades y fenómenos que escapan a nuestros sentidos físicos. Punto B. El espíritu humano. Es la parte más interior de nuestro ser y que nos permite comunicarnos con Dios. Es la parte que estuvo muerta antes de nuestra conversión y nuevo nacimiento, y esta fue la razón por la cual antes no podíamos tener comunión con Dios. Nuestras oraciones o rezos, por decirlo así, no pasaban del techo, y Dios era solamente un concepto o un ideal inalcanzable. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros», refiriéndose al espíritu renacido. Gloria a Dios, ahora sí podemos comunicarnos con Él. Dios deja de ser una persona desconocida y lejana para ser alguien con quien podemos relacionarnos en amor. Nuestro espíritu es también el asiento del Espíritu Santo en nuestro ser desde nuestra regeneración, y la comunicación es de espíritu a espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: «El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios». El espíritu debe fortalecerse por medio de la comunicación con Dios en oración, por la lectura y meditación de la palabra de Dios y por la adoración. Punto C. El alma humana. Es la parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo físico. Está compuesta por nuestro intelecto, nuestros sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Es la parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. De allí la famosa frase de Descartes: «Pienso, luego existo». Es lo que nos diferencia psicológicamente a unos de otros. El alma fue afectada por el pecado, el intelecto fue oscurecido, las emociones fueron dañadas y la voluntad torcida. Y estos no han renacido en nuestra conversión. Es el espíritu el que ha renacido, mientras el alma debe ser renovada por un proceso continuo bajo la influencia del Espíritu Santo, del espíritu humano y de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad permitir esa influencia renovadora. 1. Según Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». A raíz de lo escuchado, responde: ¿cómo somos transformados? 2. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: «Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu». Responda: ¿por quién somos transformados? 3. Según Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Responda: ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios llama carne no a nuestro cuerpo físico, sino a esas tendencias del alma contrarias al deseo del espíritu de agradar a Dios y sobre todo
de sujetarse a Dios. La esencia del pecado de Adán sigue vigente en la carne y su asiento es en nuestra alma. El cuerpo físico es neutro moralmente, pues solo sigue los impulsos de nuestra alma. 4. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Responde, ¿cuál es la lucha constante dentro del creyente? La santidad se logra en la medida en que reconocemos que nuestra carne ya murió juntamente con Cristo en la cruz, y en la medida en que el Espíritu va moldeando y sujetando los impulsos del alma y conformándolos al carácter de Cristo. 5. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Responde, ¿cuál es la clave de una vida de santidad? 6. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Responde, ¿qué debemos reconocer para tener victoria sobre la carne? Punto D. El cuerpo humano es la parte de nuestro ser por medio del cual nos comunicamos con el mundo físico que nos rodea. Nuestro cuerpo ha sufrido también las consecuencias del pecado de Adán. Cuando Adán desobedeció y comió del árbol, no murió inmediatamente, pero desde ese momento entró en la raza humana el principio de la muerte, por el cual vienen la debilidad, la enfermedad y la muerte física. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. 1. Romanos capítulo 8, versículos del 21 al 23 dice: La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pregunta A. ¿Por qué gime la creación? Responde. Pregunta B. ¿Por qué gime el espíritu del creyente? Responde. 2. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 54 dice: Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Pregunta: ¿qué sucederá con nuestro cuerpo en la segunda venida del Señor? Responde.
Vemos, pues, que la redención de nuestro cuerpo es parte de la esperanza cristiana para los últimos tiempos. Pero mientras tanto, la obra de Cristo nos provee de los recursos para una vida sana por nuestra unión con Él. Punto E. Las emociones del alma y nuestra vida espiritual. Hemos visto que nuestra alma incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. La experiencia muestra que la mayoría de creyentes viven según sus emociones y no por la fe. Es decir, actúan según su alma y no según su espíritu. Esto es lo que trae tantos altibajos en sus vidas, porque las emociones son naturalmente fluctuantes. El alma reacciona muy fácilmente a los estímulos externos, y cuando estos estímulos varían, las emociones varían. Fácilmente se pasa de la alegría a la tristeza, del optimismo al pesimismo, de la victoria a la derrota, del entusiasmo a la depresión, del amor al odio. No permitas que las emociones dominen tu vida espiritual, porque así nunca tendrás estabilidad. Debes dejarte llevar por el espíritu y no por el alma. Deja que tu alma reaccione a los impulsos de tu espíritu y no al revés. Las emociones producidas por tu espíritu tendrán su causa dentro de tu ser y no por estímulos externos, y tendrás una vida espiritual en constante crecimiento. Tampoco debes buscar las emociones en tu experiencia espiritual, tratando así de satisfacer tu alma, sino la santidad y la obediencia al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que es el deseo de tu espíritu. Si lo haces así, las emociones vendrán como una consecuencia, pero según y cuando el Espíritu Santo lo quiera dar. Y ten por seguro que habrá gozo y paz en tu vida. Recuerda lo que dice Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículos para memorizar. 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dios te habló en este tiempo? Anótalo para que siempre lo recuerdes.